Hola, sean todos bienvenidos al tercer episodio de Hoja de Ruta. Estamos otra vez con sus panelistas Daniela Chiriboga, Meche Carrión y yo, que soy Carlos Luis Chacón. Hoy día el plan de este episodio es conversar de las herramientas digitales que tenemos a la mano para estudiar y cómo organizarse dentro de la toma de notas y herramientas que hemos utilizado nosotros que nos han permitido ser exitosos al momento de estudiar para un examen o organizarte para un proyecto. Entonces, bienvenidas chicas, no sé quién decir hola y empezamos. Hola con todos. Hola, ¿cómo están? Perfecto. Habíamos quedado hacer esto un poco más ordenado para tener un hilo conductor más fácil, para que la gente que nos escucha tenga claro de lo que vamos a hablar y no emocionarnos tanto e irnos por las ramas. Entonces, el primer tema que vamos a tratar hoy día es la evolución de las herramientas de estudio. Esta semana, en materia gris, Meche hizo un TikTok, hablando de las diferentes herramientas de estudio y estilos de estudio. Entonces, les quería abrir la puerta para que ustedes cuenten cómo estudian, qué herramientas utilizan, les gusta usar papel, a mí me gusta, tengo el stylus, tengo el iPad, me gusta hacer diferentes cosas. Entonces, yo quiero preguntarles primero a ustedes qué herramientas utilizan y qué les sirve para estudiar. Yo soy una persona que empezó a estudiar muy tarde en su carrera estudiantil. Les contaba en el episodio pasado que me costaba a mí estudiar porque toda la vida yo escuchaba al profesor y eso era lo que se me quedaba. Mis cuadernos consistían básicamente en un cuaderno para todas las materias y bien o mal anotaba. Posteriormente, ya en la universidad me tocó descubrir herramientas de estudio, encontrar programas que me permitieran estudiar, y hoy día utilizo diferentes plataformas para organizar mi día, mis actividades. Y cuando estuve haciendo la maestría o terminando la carrera, empecé a utilizar diferentes herramientas. Me pasa mucho que cuando tengo muchas cosas encima, trato de poner todo en un papel y enlistar este concepto del segundo cerebro para saber que no tener esa sensación atrás de la cabeza que dices, me estoy olvidando de hacer algo. Entonces yo lo anoto todo. Entonces, con esa introducción y ese preludio un poco extenso, les abro la puerta y les cedo el piso para que nos cuenten qué herramientas utilizan ustedes y qué recomiendan. Yo también empecé a estudiar súper tarde. O sea, la verdad, en el colegio estudiar para mí no pasaba. Como que solo intentaba acordarme más o menos lo que había escuchado en clases y llegaba al examen a dar lo que buenamente me salga. Y ya me puse más las pilas en la universidad. Yo soy súper análoga. A mí me encanta sentir el papel, me encanta escribir así en la hoja. Amo coleccionar esferos y como que mientras más esferos pueda tener, mejor. Y hablando de esto de la evolución de las herramientas de estudio, esta semana me pasó algo súper chistoso porque mi hermano, que también es análogo, o sea, nosotros crecimos en los 90s y los 2000s, o sea, cuaderno era lo único que tenías chance de tener en el colegio, y en la universidad yo tenía un montón de profesores que nos advertían desde la primera clase que prohibidísimo llevar computadora. Entonces igual, solo cuaderno podías llevar. Y mi hermano nos pidió que encontremos esas tarjetas mnemotécnicas. ¿Ustedes usaron alguna vez? Sí. Literalmente La ficha mnemotécnica, claro, básica. La ficha mnemotécnica. Bueno, fui a 2 papelerías, 3 papelerías, ya no venden, ya no existe. ¡Wow! ¿Y será que hay la hoja de papel ministro? Eso sí creo que sigue existiendo. Pero la ficha mnemotécnica, había gente que nos atendía que ni siquiera sabíamos de qué les hablábamos. Entonces, ya busqué en Google ese rato, ficha mnemotécnica Quito. O sea, literalmente solo así conseguí una mini papelería en el pueblo y que me dijeron, este es el último paquete que queda. Entonces, ¿De verdad? O sea, sí, extinguidas las fichas mnemotécnicas. Extinguidas. ¡Qué locura! Oye, es que las fichas mnemotécnicas tenían una función, y la función era ser como una ayuda memoria el rato que ibas a presentar con el pliego de cartulina atrás. Obvio. Entonces era como que tenías el pliego súper lindo, súper bien hecho, y leías la ficha mnemotécnica para guiarte con las ideas principales. Entonces era la polla. Claro, era la polla.
o la chuleta, como dicen en España, porque una vez dije la polla al frente de una española y casi se muere. Entonces, sí, Buen o sea, pero punto. la trampita, el apoyo para poder leer. Y eso, o sea, objetivamente no ha cambiado. Igual sirve un montón, pero como ya ha caído tanto en desuso, ya la gente no compra, entonces ya no venden. Eso me sorprendió un montón, porque, a ver, o sea, no es tanto que ha pasado desde que nos graduamos del colegio o de la universidad. Para los que no conocen lo que es la ficha mnemotécnica, les voy a poner la ficha mnemotécnica aquí para que tenga un ejemplo. Y bueno, para los que sí conocemos, qué pena que ya no se esté utilizando. Entonces, para seguir conversando en mi caso, yo sí siento que soy súper de la vieja escuela, porque he tenido en el iPad libros de texto, pero para mí es mucho más fácil como que abrir directo en el capítulo que quiero y rebuscar y abrir las páginas así, pero no siento que es lo mismo para mí en el iPad. No sé para ustedes qué les resulta mejor. Sí, la verdad, o sea, yo me identifico contigo porque yo también era de las que coleccionaba esferos, resaltadores, bueno, tenía todo. O sea, para mí, irme a comprar los útiles de estudio era el mejor plan del mundo. Y de verdad me encantaba ir, elegir mis cuadernos, mis esferos, mis marcadores, mis resaltadores, amaba, o sea, era lo mejor que me podía pasar. Y de hecho, o sea, a mí me entraba en la información mucho, por ejemplo, cuando leía, yo resaltaba. Y aparte de resaltar, al lado escribía cosas que me ayudaban como a acordarme de la información. Entonces, siempre que tengo que acordarme de algo, lo resalto con un resaltador y pongo como un comentario o una nota que me ayude a recordarlo. Entonces, esa, por ejemplo, ha sido una herramienta que a mí siempre me ha servido. Y algo que también me pasa es que a mí me encanta leer y eso sí siempre me ha encantado. No era tan buena estudiando, igual que ustedes. Por lo general me reunía con mis amigas para entre todas estudiar y hacernos repasar y todo, porque así también se me facilitaba la vida, pero leer siempre me gustó. Y yo leo, eh, o sea, a mí me encanta el olor que tiene un libro, por ejemplo. O sea, creo que la experiencia de tocar el papel, de pasar las páginas y de sentir el olor que tiene un libro, ningún aparato digital te la va a dar. Entonces, por eso no tengo Kindle, prefiero leerme los libros y ya. Entonces, eso para mí es incomparable, en realidad. Yo te digo, a mí el olor del libro el olor del libro nuevo es mi olor favorito en el mundo, sin duda. Y me encanta, a mí yo les voy a mostrar, tengo cuadernos y cuadernos, me encanta escribir en hojas, tengo este bloque como que este pad legal, escribo todo en papel, pero eh, desde hace poco tiempo acá he empezado a hacer un giro a lo digital y eso me facilita un poco la vida en general. Eh, Porque se me hace más fácil, sobre todo si tienes mucha información, el poder catalogar y buscar simplemente con un comando en la computadora o en el iPad hace que sea mucho más eficiente. Y yo te digo, eso me ha obligado a dar un salto hacia lo digital, con herramientas como Notion que te permiten, es como un super cuaderno con 1000 cosas para utilizar. Eh, yo he dado un poco el salto hacia esa parte y te digo la verdad, lo estoy disfrutando porque me permite ordenarme mejor. Y también traicioné el tema de los libros, a pesar de que me encanta comprar libros y sigo comprando libros físicos. Sí tengo un Kindle y lo estoy empezando a utilizar bastante, sobre todo cuando viajo, cosas así. El llevar el Kindle me ayuda, me ayuda a poder llevar todo Claro, ahí. es que en realidad, ¿saben qué también? O sea, la tecnología ha avanzado tanto que las herramientas que existen son incomparables a lo que uno mismo podía hacer con sus manos escribiendo en un lápiz y un papel. Entonces, yo siento que, por ejemplo, esta herramienta Transcriptor, no sé si le conocen, pero es una herramienta que a mí me ayudó un montón porque yo solía grabar las clases para después acordarme de cosas, porque yo soy un poco despistada. Entonces me despistaba y me volaba y empezaba a pensar en cualquier cosa y entonces grababa a veces las clases. Pero ponte este transcriptor, lo que hace es
escucha el audio y te convierte de una a texto. Entonces es algo impresionante también. Oye, buenísimo. Yo también era de los que grababa la clase y te digo, en la universidad yo tenía una grabadora de estas, era súper buena la grabadora, yo ponía adelante. El problema es que las primeras 3 semanas de clases yo hacía la transcripción, escuchaba y yo hacía la transcripción. Y a medida Claro, yo igual. que avanzaban las semanas, luego bajaba el número de clases que transcribía y ya te digo, pasado el primer mes y medio ya escuchaba un poco la clase, pero no lograba transcribir nada. Entonces, el apoyarte con herramientas ahorita con inteligencia artificial que puedes hacer de audio a texto de manera automática, pienso que te facilita y te permite consumir contenido de manera increíble y te facilita la toma de notas. Y luego puedes utilizar herramientas como ChatGPT que te van a permitir resumir ese texto en notas que te permiten estudiar. Entonces, las herramientas que tienes como estudiante hoy día te pueden hacer mucho más competitivo y facilitarte la vida. Si sabes qué herramientas utilizar y para qué utilizarlas, pienso que puedes ser un estudiante súper competitivo y utilizarla y mucho más eficiente. No solo competitivo en la materia de competir con tus compañeros, sino que te conviertes en un estudiante mucho más eficiente para hacer ese trabajo pesado que antes tocaba hacer a mano, pasarlo a papel. Todo eso, con las herramientas que Sí. tienes hoy día, se hace muy manejable. Y yo te digo, por Totalmente. ejemplo, les digo, por ejemplo, o sea, yo creo que el estudiar a mano y análogamente tiene también sus beneficios. Por ejemplo, el mismo tema de activar muchos sentidos a la vez, porque estás activando la vista, cuando te repites estás activando hasta el oído y cuando escribes estás activando el tacto, entonces es más fácil que la información te entre. Pero también no hay cómo ser ciegos y decir que estas herramientas no son una ayuda, porque de hecho son una ayuda y gigante. Brutal. Meche, ¿tú qué herramientas utilizas o has utilizado algunas de estas herramientas para estudiar? Tú que ahorita has tenido algunas experiencias académicas recientemente. Sí, a ver, Notion me encanta porque puedo guardar un montón de información, pero es chistoso porque siempre termino regresando al cuaderno. O sea lo que sea, siempre termino regresando al cuaderno. Me han mandado como los PDFs, así del típico cuaderno, el compendio que te daban los profesores, imprimo, porque yo necesito resaltar. Entonces, sí, o sea, Pero sí sabes que hay una función para resaltar en los PDFs, ¿no es cierto? yo sé, pero es que no es No lo es lo mismo, no es lo mismo, no, nunca va a ser lo mismo. Vamos a preparar un tutorial de cómo resaltar en PDF para... Eso no es mala idea, hacer un TikTok para ver cómo se resalta en un PDF, porque pienso que es una herramienta interesante. Sí, Pero sí. sí es súper útil, pero No, sentir que sí. tienes, yo qué sé, el resaltador color amarillo y después el resaltador color azul, o sea, todo codificar en colores. O sea, yo no sé si es algo de nuestra generación, no creo, porque sinceramente yo creo que es algo de todas las generaciones querer solo seguir comprando esferos y papelería bonita, o sea... O sea, yo te entiendo esa parte porque a mí me encanta el irme a papelería y comprar esferos y es un poco, es una dicotomía porque yo tomaba muy malas notas y me costaba mucho guardar cuadernos, pero me encantaba hacer las compras del inicio del año. Me encantaba comprar esferos, comprar cosas, tener todo eso nuevo y luego se quedaba todo botado por ahí. Y simplemente era un cuaderno que luchaba con todo. Ahí ese cuaderno tenía matemáticas, historia, todo en uno solo. No, matemáticas me tocaba dividir porque ese era cuadros normalmente, pero el resto de materias era todo ahí mismo. Sí, yo tengo una amiga que hablábamos con ella de este tema de comprar los útiles al principio del año. Y ella me decía, sabes que yo nunca tuve esa experiencia porque mis papás pagaban la pensión y el colegio les daba todos los útiles y encima Oh, como no, que horrible, los cuadernos con el logo del colegio gigante y todo repartido no. para empezar, cero individualidad ahí, o sea, no podías, porque eso era parte también de tu personalidad, comprar el cuaderno, Totalmente, la mochila, la cartuchera, todo lo que sabía. obvio. Y decías, Sí, no, voy a estudiar. además jugabas mucho con tu personalidad, de acuerdo al cuaderno que comprabas, era el cuaderno cool, qué cuaderno te comprabas, con qué carátula, decía mucho de ti. Me acuerdo de una época Obvio, que oigan, sacaron unos pero cuadernos con modelos.
que, que no era para nada adecuado para un ambiente Con de la colegio. Flaca Guerrero. Claro, y Erika Vélez. Erika Vélez, vestida Todos de mis amigos tenían Sí, sí. Pero es que eso fue un Ajá. clásico cuando estábamos nosotros en el colegio. Sí, oigan, pero no sé si les pasaba, pero por ejemplo yo cuando faltaba a clases ya por X situación y tenía que estudiar del cuaderno de una amiga o igualarte el cuaderno, porque era la clásica de que te tienes que ahora igualar el cuaderno, era como que le llamaba 1000 veces y le decía, oye, no te entiendo, porque también cuando tú procesas la información y la escribes, como que te entra más, yo creo, y también se mantiene más en tu cerebro. Y cuando como intentas meterte en la estructura de otro, a veces eso también es un poco raro y te jugaba en medio en contra. Totalmente verdad. Aparte, no sabía si tu amiga entendió bien y anotó bien, o tal vez ella tiene una manera diferente, porque, a ver, hay gente que le encanta hacer esquemas y le funciona súper bien. Hay gente que es más como de escribir párrafos largos. Entonces, obviamente, si tú tienes un estilo diferente de toma de notas que tu amiga, va a ser diferente, o sea, va a ser mucho más complicado. Entonces, sí, es verdad. Sí, y es diferente el enfoque. Yo, como les digo, a mí me gustaba mucho escuchar las clases más que tomar notas. Y yo ponía solo ideas principales. O sea, si tú ves uno de mis cuadernos o las notas que tomo hasta ahora, son generalmente puntos básicos y yo el resto lleno con la memoria. Entonces es muy importante encontrar la forma en que tomas notas, porque todos abordamos la retención del contenido de manera distinta. Sí, y también pensando en esto de la tecnología, cómo ha cambiado. Alguien decía, no sé si en un tuit o algo, decía que debemos admirar a la gente que logró graduarse de la universidad sin Google o que logró escribir una tesis sin Google. Y esos eran Es que es nuestros una locura. papás, claro. Siempre nos decían, es que yo tenía que ir a la universidad a llenar la ficha para pedir el libro y que me presten. O sea, activamente tenías que hacer un triple esfuerzo para conseguir un libro. Ahora la información está tan a la mano que literalmente casi se ha eliminado la fricción de estudiar como eficientemente, porque Oye, está ahí a la mano y tienes las herramientas. sin ir más lejos, o sea, tenemos la opción de tener Google, pero desde el año 97. O sea, nosotros sí crecimos en un mundo en el que no teníamos esa herramienta y tenías que ir a la biblioteca, buscar, y muchas veces el problema de eso de ahí era que la información no estaba, y me cuesta usar este anglicismo de decir, no estaba up to date la información, o sea, no estaba al día, perdón por ese problema mental ahí. No, sí. Claro, o sea, tú leías un libro y veías información que tenía 4 o 5 años, porque el proceso para que un libro de texto esté en una librería toma 3 o 4 años, y para ese momento muchas cosas estaban desactualizadas. Y peor hoy día, que en temas de tecnología, que los saltos son de mes a mes. O sea, si tú ves lo que veíamos como tecnología o ciertos elementos tecnológicos que veíamos hace 12 meses, estamos hablando de otra cosa. Veía justo hace un año que hablaban de cómo la inteligencia artificial desarrollaba videos, y tú veías el video y era una cosa que parecía de un sueño de Salvador Dalí, eh, totalmente surrealista el video, pero hoy día, 12 meses después, la calidad de videos que genera la inteligencia artificial es impresionante. Entonces estamos dando saltos agigantados que antes podía tomar décadas, los estamos dando en meses. Entonces requerir la información así de al día es necesario, y es una suerte porque tienes la oportunidad de aprender muchísimo y no necesitas muchos recursos para ese tipo de aprendizaje. Sí, y nosotros Así es. que estamos justamente en la mitad de esas generaciones, porque cuando éramos chiquitos, nosotros todavía buscábamos en la enciclopedia, no sé si se acuerdan, en la enciclopedia, en el diccionario, y teníamos en carta. Y Eso en iba a carta, decirte yo. En carta era como que lo Yo máximo. también estaba pensando justo en la Encarta, cómo revolucionó ese tema, ¿no? y Fue era una año por cosa año. súper revolucionaria. Ajá, año por año, era loquísimo. Es impresionante, eso fue el pre-Wikipedia, creo yo. Pero sirvió un montón para hacer los deberes buscados en Encarta. Claro. Era lo máximo, o sea, la Encarta era lo máximo a lo que podíamos aspirar
Y yo me acuerdo cuando nace el internet, o sea, cuando llega a nuestras vidas al menos, era igual medio limitado, porque también tenías que conectarte al teléfono, o sea, no es que te conectabas al wifi, era o el teléfono o el internet. Entonces no podías tener las dos cosas y tenías que anclarle al cable, entonces era todo un relajo y tal vez por eso nuestra generación es más análoga, pero Totalmente, somos la generación que todavía le daba enfermedades venéreas de la computadora bajándote cosas o descargando archivos porque haya cualquier cosa. Además era la computadora familiar, o sea, era Total, súper raro que alguien tenga computadora propia. sí. claro, y no era laptop, casi nunca era laptop. O sea, las laptops empezaron a llegar mucho después, pero era la computadora de la familia, exactamente, y tenías que turnarte. La laptop era de los papás que tenían en el trabajo. Y de ahí era la pelea de hacer deberes para conectarte al Messenger al mismo tiempo, justo en la hora precisa. Era parte de la experiencia de aprendizaje Y convivir con mientras el... estabas en el Messenger, estabas en LimeWire bajándote música y quemando CD. Y O eso es lo que te sea, digo, con eso le metías todos los virus del mundo a tu computadora. Y guardando los deberes en el disquete. Además, claro, además, El USB claro. era el disquete, que te entraba todos los archivos de Word y ya. Estamos viejos, y oigan. con ese recuerdo de tecnología antigua, ¿qué aplicaciones utilizan ustedes para estudiar o para, hablando ya en general, para proyectos? ¿Qué aplicaciones utilizan ustedes y cómo las utilizan para poder trabajar o organizar su tiempo? ¿Tienen alguna aplicación por la que se decantan? Hablamos un poco de Notion ahora, pero yo sé que hay muchas más que se utilizan. No sé ustedes qué utilizan en su día a día y qué recomiendan en general. Yo he usado Evernote, que me ha servido bastante porque encima tienes ahí igual que en Notion, que estás en cualquier página y aplastas ahí, ¿cómo se llama eso? Cuando están ahí al lado de la barra de la dirección. Es como un vínculo directo de extensión de Chrome, eso. Sí. Tiene la extensión de Chrome. Entonces estás en cualquier página y necesitas guardar la nota, aplastas la extensión y ya se te guarda. Eso me ha servido un montón a mí. Y ahora, una aplicación que me está encantando es Blinkist. No sé si han usado, que te da como resúmenes de libros súper famosos, como en 15 minutos. ¿Y Te te dice dan como audio o un ambas, texto? Ah, ambas cosas. genial. Ajá. ¡Wow! Entonces, ¡Qué chévere! te comiste un libro que tiene 400 páginas en 15 minutos. Y ahí le anuncian como la app que usan los CEOs, porque obviamente dicen que los CEOs leen como ni sé cuántos libros al año. Sí, 50. O más, porque El estudio decía que era en promedio eran 50 libros que leía un CEO. ya, entonces uno por semana. Pero no te puedes leer un libro de 400 páginas por semana. Si a una persona que no tiene mucho que hacer ya le cuesta, imagínate a alguien que tiene su horario copado. Entonces, esta aplicación, perdón, te permite acceder a la información de una manera tan como concisa que eso yo hubiera agradecido al infinito tener en la universidad. Claro, o sea, en el colegio, en la universidad, para hacer eso, acudías al rincón del vago. ¿Te acuerdas? Te bajabas los deberes de ahí. Claro, o sea, yo no me bajaba los deberes de ahí, pero era la clásica. El rincón del vago era famosísimo. Si no te leíste un libro, era como anda al rincón del vago y léete lo que dice ahí. Y Claro, no, los pero esto profesores. me parece una herramienta súper interesante porque hoy día que hay tanto contenido, y es verdad, cada vez cuesta más darse el espacio y el tiempo para poder sentarte a leer un libro, que igual es totalmente recomendable hacerlo porque el contenido completo es lo interesante, pero como una herramienta para captar contenido rápido me parece genial. Y en esa misma nota, qué otra herramienta utilizas ahora en tu día a día, aparte de Blinkist y de Notion, para organizar tu tiempo o para desarrollar ciertas tareas? ¿Saben a mí cuál me sirve full? Trello. No sé Esa si justo iba a hasta han decir yo. utilizado alguna vez. Sí. Yo amo Trello. Me parece que es una excelente herramienta porque justo te deja como organizar tus tareas, planificar, poner qué has hecho, qué está todavía pendiente. Entonces, esa herramienta a mí me funciona un montón para organizar.
te digo, a mí esa me encanta, justamente lo que decíamos del segundo cerebro, de tener una herramienta que te permita trabajar y, y tener establecido los parámetros del tiempo y las cosas que necesitas hacer, tener eso escrito en un lugar donde dices, hasta tal fecha se vence y Trello te permite, con estas tarjetas, te permite saber hasta cuándo tienes para cumplir este trabajo o esta tarea. Entonces, utilizar esto para organizarte me parece genial y yo te digo, yo lo utilizo mucho porque yo tiendo a olvidarme las cosas. Entonces, el tener este segundo cerebro y saber que todo lo que tengo que hacer está ahí. Y una vez que eso esté completo y limpio, lo Oye, que tengo que hacer está totalmente. terminado, realmente te reduce el estrés a la mitad. Y Yo también le amo. me hubiera encantado tener eso en el colegio o en la universidad para poder poner todos los deberes y las tareas que tenía que cumplir y puedes organizar, hacer un organigrama extremadamente grande para todo el año o si son por semanas o para entregar ciertas tareas. Trello te permite hacer este uso de las tarjetas y irlas moviendo. Es súper amistoso y fácil de utilizar. Entonces me parece una súper herramienta, sobre todo si estás en la universidad o terminando el colegio o inclusive para la gente que trabaja. Es una herramienta que deberíamos usar todos porque te facilita la vida definitivamente. Sí, yo amo Trello. Además de Trello, yo también uso Asana, que es similar, es súper similar, pero a mí la función que más me gusta es esta de poder hacer una tarea en mini tareas más como masticables, digeribles, porque es súper fácil que digas, a ver, por ejemplo, si soy un estudiante, tengo que estudiar el capítulo 12, suena hijo de madre todo el capítulo 12. En cambio, si vas poniendo como los subtemas ahí y ya vas como viendo, a ver, qué nomás está implicado en el capítulo 12, digamos, este tema, y este te hace como mucho más manejable. Entonces, bueno, ahora ya no soy estudiante, ahora con proyectos hago exactamente lo mismo. Entonces, me parece que es una herramienta de productividad súper útil. Y bueno, aparte de eso, tengo mi agendita de millennial, así, Yo también. La que no falla. la que no falla, para no olvidarme de ningún evento. ¿Saben a mí qué me funcionaba? Igual un montón. O sea, me ha funcionado sobre todo en el trabajo. Me ha funcionado un montón Slack. Es buenísima. O sea, en verdad yo Sí. le amo para trabajar porque no necesitas utilizar tu WhatsApp o tus chats. Sí, Entonces, eso me sirvió un montón. para la comunicación profesional es perfecto el Slack. Y saben, con un dato curioso, Slack realmente no nace como un servicio de mensajería. Slack nace como un juego. O sea, el objetivo principal de la empresa que desarrolló Slack era un juego me parece que un juego de roles. Pero aparte de eso, desarrollaron esta parte de mensajería para que los jugadores pudieran conversar, perdón, mientras jugaban. Y se dan cuenta, y ese es un ejemplo de un pivot maravilloso, se dan cuenta que el juego realmente no tenía tanto valor, pero inclusive la empresa me parece que quebró en un momento. Se dan cuenta que el servicio de mensajería que tenía este juego era maravilloso porque tenía todas las funcionalidades que tiene Slack. Yo lo utilizo en el trabajo, Slack me encanta, pero lanzan el proyecto, este era un juego originalmente y Slack se convierte en lo que se convierte, pero no era el fin principal u original de esta compañía. Entonces es una historia Qué interesante loco, eso no sabía. Sí, es una historia súper interesante para la gente que le gusta escuchar de pivots empresariales, que hay veces que uno empieza con una idea que cree que es maravillosa y en el camino se da cuenta que hay elementos que tal vez son más interesantes que el mismo objetivo que tenías. Entonces, Slack es un caso maravilloso para ilustrar esa idea. Sí, ponte, yo como he trabajado en medios, es a veces tan instantáneo todo que no te da chance a estar en el mail o ponte, necesitas mandar archivos, fotos, cosas y no quieres mandar como a un grupo de WhatsApp. Entonces, en realidad no te cambia la calidad de las imágenes ni nada, entonces es realmente muy bueno. A mí, en cambio, una aplicación que antes era como más de entretenimiento y comunicación así como súper clara y concisa y que se transformó en una aplicación de productividad que a mí no me gusta es WhatsApp. O sea, WhatsApp es como que siento que se invadió mi vida privada porque empezó como Yo también, Es que es súper invasivo porque te pueden escribir a cualquier hora. y exigen tu respuesta. exacto.
y con los grupos, o sea, lo que sirve es que puedes mandar archivos y eso, por ese lado de la productividad, sí entiendo, pero no, no me gusta el giro que dio. Y no, si O pudieran... sea, creo que es útil en ciertas cosas, como tú dices. O sea, por ejemplo, el tema de conectar todo, o sea, el que te conecta con gente permanentemente para hacer proyectos o que puedas trabajar desde cualquier lugar, a veces es cómodo, sobre todo si, por ejemplo, eres comercial o depende del rol que desempeñes, ¿ya? Yo creo que sí es útil, pero también creo que, como tú dices, es totalmente cierto que invade la privacidad y se ha vuelto un poco hasta un elemento para abusar del tiempo de descanso de la gente. Sí, justo Y yo... ¿Mm? sí, sí, por favor. No, que justo yo estaba conversando con una chica que tiene un negocio y ella me decía que tiene que estar 24/7 pegada a Instagram o WhatsApp, porque muchos clientes le contactan a deshoras, por ejemplo, 11 de la noche y dice, ese es el rato en que se cierra la compra, como que si le responden horario laboral al día siguiente, se olvidó esa persona completamente. Entonces, sí, o sea, creo que todo lo tecnológico, bueno, como en verdad cualquier herramienta puede ser de doble filo, entonces hay que tener como un montón de cuidado. Igual, si guardamos un montón de información que nosotros creemos que está segura, pero es confidencial, por ejemplo, en Notion o en Evernote o cualquier cosa, puede haber una, o sea, como que una, que se riega la información, tal vez un atentado informático, no sé. Claro. Entonces, por ese lado, yo sigo votando por lo análogo, en cierto modo. Sí, Tiene sus o ventajas, sea, ¿no? Pero ponte a pensar también que estas herramientas acortaron el espacio entre el vendedor y el consumidor, el que tú puedas contestar desde tu cama a las 11:30 de la noche a un cliente y cerrar una venta. Puede ser incómodo y puede no ser lo óptimo, pero si tú estás en tu negocio y a mí me haces escoger entre no vender o contestar un mensaje a las 11 de la noche, igual para no vender contesto mensajes a esa hora. Entonces, a mí me parece que un punto medio. El problema es cuando se transgrede un poco los límites. Es que se usa un claro, montón para eso. y creo, Por ejemplo, para los estudiantes. A mí ya justo comenzó todo esto de las plataformas para estudiantes cuando yo estaba saliendo de la universidad. Y la típica que se abre un examen hasta las 12 de la noche o un deber hasta las 12 de la noche que puedes meter. Suena hermoso, como que tengo un montón de libertad, pero también te tiene clavado como 10 de la noche, porque, a ver, es súper fácil procrastinar si eres estudiante, O eso te iba a decir, o porque dejas hasta el último minuto para entregar el examen. pero aceptémoslo, pero aún así se puede. Cuando estábamos en el colegio, no había manera, o entregaste el examen el rato que se fue la profesora, o no entregaste el deber, y ahí se acabó el tema. Entonces sí, o sea, es un tema de organización, es más fácil, pero también creo que es mucho más, se presta más para que haya procrastinación o para que los estudiantes también estén pendientes a deshoras. No sé qué opinan ustedes, me parece que este es un tema del que podríamos hablar otro rato, más como el balance que te da la tecnología o que te quita la tecnología. Hay un estudio maravilloso que hizo Adam Grant, que dice que muchas veces dice que esto de dejar las cosas para el final es negativo. Y muchas veces pienso que hay que profundizar en esto, pero no necesariamente tiene este contenido negativo, porque tú al dejar hasta el final vas pensando y desarrollando más del tema porque lo dejaste para el final. Obviamente estoy haciendo un resumen muy, muy escueto de lo que dice Adam Grant. Les vamos a dejar el link aquí o aquí en algún lado del video. Hay un TED Talk de esto, de que habla justamente de esto y me parece que vale la pena escucharlo porque, bueno, para mí Adam Grant es uno de mis autores preferidos. Él escribió el libro de los originales y es además un pensador o una de las voces autorizadas para hablar de trabajo remoto en general y habla mucho en LinkedIn en YouTube, en los videos que comparte y en sus libros, habla de esto. Y pienso que la procrastinación, si la vemos de esa manera, dejar las cosas para el final, también tiene beneficios, porque antes se veía como que no, este es un vago que deja todo para el último.
Y parece Claro, que no necesariamente era así, sino que sí tiene sus beneficios el dejar las cosas para el final, ciertos beneficios. Pero como te digo, con herramientas con las que hablamos ahorita como Trello, es un poco más difícil o puedes trabajar ciertas cosas y cumplir pequeños logros para poder llegar a un trabajo más grande, acabarlo a tiempo sin que te desborde. Decías, Daniel. claro, sí. Lo que les iba a decir es que yo también había escuchado que las personas que son consideradas como vagas en la vida profesional generalmente les va súper bien, porque siempre buscan la manera más corta de llegar al objetivo. Entonces tienen una capacidad y una manera de razonar y de resolver problemas muy distinta a la tradicional o esquemática. Entonces son las personas que normalmente traen ideas nuevas, piensan fuera de la caja, hacen que las tareas se vuelvan más simples, lo cual es absolutamente necesario dentro de una empresa también. Totalmente. Y claro, por eso yo proponía como que conversar de esto, porque mientras lo decía, reflexionaba sobre que sí, o sea, está cambiando totalmente el esquema de cómo ha funcionado, porque hasta con lo de WhatsApp, digamos, nuestros papás dejaban el viernes el trabajo en la casa y se olvidaban hasta el lunes, a menos que les toque regresar en fin de semana. Pero ahora, como que si eres trabajador o eres estudiante, te pueden contactar en cualquier rato. Entonces, es más, yo no me iba por el lado positivo o negativo, porque creo que hay la cara positiva y la cara negativa de que puedas entregar un examen hasta la medianoche, pero es el cambio de esquema tan fuerte que tal vez a nosotros nos hace ruido porque no estamos acostumbrados a eso y puede que los estudiantes de ahorita ni les importe porque con eso crecieron. Es que también ahora está como de en boga el trabajo por objetivos. Eso es lo que está pasando en el mundo. O sea, no es un trabajo de cuánto tiempo pasas sentado frente a un computador o cuánto tiempo estás físicamente en un puesto, sino que también se trata de cumplir unos objetivos y unas metas y también te dan mucha libertad en otros aspectos. O sea, por ejemplo, también este esquema te permite como tener, organizarte tú tus tiempos y por eso también es como más Montessori, si quieres, es más o menos ver cómo resuelves tú un tema profesional y no les importa cuánto tiempo estés sentado con tal de que lo resuelvas. Entonces, creo que ahí también hay un beneficio, ¿no? Claro, es enfocarse más en los resultados, que es lo que también es interesante. Pero es en el colegio donde tienes que justamente ir desarrollando las herramientas para poder tener buenos procesos, para llegar a resultados de manera óptima. Entonces yo creo que hay que encontrar ese balance entre cuándo cuándo aprender esas herramientas para saber cómo y cuándo utilizarlas. Yo quería compartirles, yo utilizo dos herramientas que me encantan digitales, tal vez de eficiencia o de productividad. Hay una aplicación que se llama Pocket, que te permite guardar, a mí me encanta leer artículos y hay veces que encuentro artículos en los momentos más random, pero no puedo leer ese rato. Entonces con esta aplicación Pocket tú solamente guardas el artículo y te lo organiza para después. Entonces tú abres y Ah, qué tienes ya una chévere. recopilación de artículos interesantes en una aplicación que hace que sea más fácil y digerible después de los artículos cuando realmente tienes tiempo. Entonces yo encuentro algo interesante y no puedo leer ese rato, lo guardo ahí y sé que después regreso a ese artículo, a esa plataforma y tengo todos los artículos que me parecieron interesantes para leerlos ahí. Esto me parece increíble porque, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo la tesis de la maestría, tienes que hacer la parte como que la revisión de la lectura, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? La revisión literaria. Sí, Sí. Las normas APA. Sí, pero como que tienes el esquema, bueno, no importa, después busco la traducción, pero tienes que hacer todo el esquema académico, como que Ah, el abstract y... qué se ha dicho sobre ese tema. Entonces, es que en inglés es literature review, por eso me confundí cómo se llama. la En revisión. revisión de la literatura, digamos. Entonces, encontraba un montón de papers y tenía como 500 tabs abiertas
porque decía, todas me sirven y no quiero perder ninguna. Entonces, así es súper lenta la computadora, pero si hubiera tenido esta aplicación Pocket en ese momento, me hubiera servido un montón. Es justo para eso, para poder tener todo organizado para leerlo después. Esa te Oigan, digo, y es una... no sé, ¿Cómo? dale, Chachi, perdón, dale nomás. No, yo te decía, esa herramienta es una que me encanta. Y la segunda es Loom. Yo Loom utilizo para, justamente te reduce la necesidad, bueno, es positivo y negativo, porque si tengo una idea o alguna cosa, por ejemplo, yo en el trabajo lo que hago es grabo un Loom explicando lo que hay que hacer o dando ciertas instrucciones o cosas que aprendí que necesito compartir con mi equipo, lo comparto y lo grabo en un Loom y eso ya queda para siempre, reduce la necesidad de ciertas reuniones o las reuniones excesivas, entonces, y es una forma sencilla de diseminar información. Ahora, bueno, con lo que estamos haciendo TikToks y esto de grabar este podcast, es un ejercicio interesante para soltarse más en los Zooms, pero sirve muchísimo. Qué chévere. Oigan, ¿se acuerdan que nosotros en el colegio teníamos como clases de computación donde te enseñaban como mecanografía y esas cosas? Ahora en los colegios deberían haber como también clases de computación, pero adaptadas como a las nuevas tecnologías y a qué herramientas se podrían utilizar, qué herramientas no. Qué chistoso que dices eso, porque justo me salió un TikTok hoy día en la mañana que decían esto, como que yo en el colegio hacía mecanografía y me mostraban aprender la computadora y hoy día pienso que sí les dan clases ya un poco más enfocadas en programación e inclusive eh, pienso que cada vez, porque a mí sí, en el colegio sí me dieron como que fundamentos básicos de programación, me enseñaron también lenguaje, los números binarios y esas cosas, casi me jalo esa clase porque ya era el tema numérico, pero de ahí la parte de programación era bastante interesante. Pero hoy día también las nuevas herramientas están dejando de lado la programación, porque ya la inteligencia artificial te hace la programación. Pero me parece chistoso que digas eso porque justo era un TikTok que decía, hoy día, ¿qué les van a enseñar a los niños en computación para que sean competitivos más adelante? Es que sí, o sea, en realidad yo creo que hay muchas cosas que todavía siguen un modelo tradicional y como que no te inmiscuyen en el mundo de ahora. Y quizás porque justamente los profesores vienen de unas generaciones pasadas donde lo análogo primaba. Sí, pero hoy día creo que eso va a ir variando y como decíamos al principio, cada año es más, la tecnología da saltos mucho más agigantados en espacios mucho más cortos. Entonces, de lo que Claro, y yo creo que también va a ser importa. un reto el continuar esa parte de educación. ¿Cómo mantenerme al día con lo que tengo que enseñar en estas cosas? Y hablando de qué puede pasar en el futuro, ¿cuáles técnicas de estudio efectivas creen ustedes que vayan a cambiar con la tecnología? Para mí, lo que O ha sea, sido... yo creo. Sigue, Dani, te he cortado como 3 veces, sigue. No, no, tranqui, tranqui. O sea, yo creo que vamos a dejar de tener que memorizarnos las cosas, en realidad, porque ese tema de, por ejemplo, memorizarte todo ya no tiene sentido cuando siempre 24/7 tienes la información al lado de tu acceso, o sea, estás accediendo a la información permanentemente. Entonces, no tiene mucho sentido que estés memorizándote cosas o repitiendo cosas mecánicamente, sino yo creo que es también fomentar el desarrollo del razonamiento y del pensamiento de otra manera. Entonces, eso me parece que es algo fundamental que va a cambiar. Es que hoy día va a ser esencial tener pensadores más que repetidoras, porque antes sí era la típica del examen de matemáticas, sin calculadora, porque no sabes si vas a tener no vas a tener calculadora, pero o sea, es una herramienta que va a estar ahí en la vida, en la practicidad de la vida. Entonces yo pienso que hoy día los pensums educativos van a tener que cambiar, ya no porque la estructura educativa atiende a una lógica de la revolución industrial, donde tenían que enseñarnos a ser parte de una estructura industrializada, donde nosotros cumplíamos un rol. Hoy día, con los saltos y los avances de la tecnología, cada vez es más, y pienso yo te digo, he estado leyendo sobre esto, pienso que cada vez va a ser más necesario tener gente que piense y tenga razonamiento lógico, mucho más que alguien que repita y se memorice. Yo pienso que un error que tenía la educación. Problem solvers, o sea, hay que resolver problemas más Eh, que. Exactamente, exactamente. Y
pienso que ese es un problema que tuvimos, sobre todo en los años 90, que se premiaba mucho al que se aprendía de memoria las cosas. Y hoy día eso no te sirve para nada, porque justamente tienes en las manos todo el tiempo la información. O sea, si yo necesito saber, qué interesante saber sin duda las fechas cuando pasó algo, por ejemplo, si a mí me preguntas cuándo se estrenó Star Wars del episodio 4, te puedo decir que fue en marzo del 1977, pero eso queda un poco más como para una cosa interesante de tema de conversación cultural, pero el memorizarte eso no te aporta nada, pero sí el saber y entender que esa película se originó basada en el libro de Joseph Campbell ya me iba a hablar otra cosa, pero entender cómo fue el pensamiento o la estructura para desarrollar esa película es más importante que saber en qué fecha se hizo o quién la hizo. George Lucas, por cierto, pero eso es más importante, el entender el razonamiento de qué es lo que pasó detrás. Y eso me parece que va a ser mucho más interesante porque nos va a obligar como sociedad a ser más pensantes y menos mecánicos. Totalmente, y se acuerdan cuando estábamos en el colegio que nos decían, tienen que aprender a hacer esta operación porque nunca van a tener una calculadora en el bolsillo todo el tiempo. O tienen que saberse el número atómico, porque en qué rato van a tener una tabla de los elementos a la mano. Y eso era, pero literalmente lo que nos decían nuestros profesores, porque esto fue antes de los smartphones, ¿no? Literalmente nuestros celulares solo tenían linternita y eso era lo más moderno que tenían. Entonces, obviamente para esos profesores, que haya este cambio, como dices, o sea, ahora tiene que haber una nueva manera de que ya no sean memoristas, sino sea más pensamiento crítico. Y yo creo que también las neurociencias están avanzando tanto, sobre todo en relación al aprendizaje, que ya los paradigmas de la educación tienen que cambiar. Y, por ejemplo, ya se sabe cuál es la manera en la que el cerebro logra aprender, logra codificar la información para que podamos recuperarla después, para que sea más óptimo ese proceso de aprendizaje. Quién sabe cómo se va a integrar. O sea, mínimo, en vez de que te hablen de historia, un profesor que solo te repita fechas y invadió tal país o lo que sea, mínimo, y ahora puede haber algo como de realidad aumentada que les permita a los niños vivir la batalla en vez de solo ver un video en YouTube, que ya es un avance a que el profesor repita la batalla. Sí. Entonces, yo creo que eso va a hacer que sea mucho más interactivo y, como decía la Dani antes, que involucre más sentidos para que se facilite el aprendizaje. Entonces, yo creo que eso va a hacer que sean técnicas de estudio más efectivas, incluyendo la tecnología. Y para cerrar eso, ¿qué técnica de estudio utilizas tú? Las técnicas de estudio que más me ayudan a mí son los mind maps. O sea, como que hacer como un núcleo, el tema central y dividirles así. Eso es lo que más me ha servido a mí porque me permite registrar la información de una manera más práctica. ¿Y ustedes qué usan? Sí, yo también uso un montón los mapas visuales y además me gusta siempre dividirles por colores y por diferentes subtítulos y cosas así, porque el rato que estoy escribiendo, siento que la información se procesa mejor dentro de mí. Entonces, al abstraer la información de un lugar y ponerla en otro lugar, eso me ayuda a como mantenerla en mí. Yo hasta ahora lo que hago es como que un esquema de lo que voy a aprender y trato de escuchar sobre el tema. Yo soy muy auditivo y me acuerdo lo que estaba haciendo el momento que escuché. Yo por eso toda la vida he estudiado, y yo sé que es algo raro, pero toda la vida he estudiado con música, porque no sé por qué, pero lo que estoy leyendo lo asocio con la canción que estoy escuchando. No es lo óptimo, pero eso me ayudaba a aprender mejor y afianzar ciertos conceptos de mejor manera. Por eso, para mí, escuchar un audiolibro es esencial, porque es cuando más aprendo. O sea, me gusta mientras camino, mientras estoy haciendo alguna cosa, lavo los platos con un audiolibro, eso me ayuda a afianzar mucho más el contenido. Entonces, yo hago un mapa conceptual de lo que quiero aprender y los detalles los voy adquiriendo a medida que leo o escucho. Sí, y saben que también me sirve el rato de como involucrar a más sentidos. Cuando estoy estudiando tomo o un café o me tomo agua o me como un caramelo y es como que eso me da primero energía y después también como que activa mis sentidos
hacia el momento. Entonces, siento que involucro más cosas y también repito en alto. O sea, leo mi mapa visual y digo, a ver, esto, tal cosa, me explico a mí misma y eso me ayuda también a retener la información. Yo pienso que no hay nada mejor que enseñar el material que estás queriendo aprender, porque ahí es realmente cuando se afianza en su totalidad. El momento que le explicas a alguien más y te toca desarrollar el concepto para que sea entendible para alguien más, te hace resumir y entenderlo de manera completa. Sí, O entonces sea que cuando le pedíamos ayuda al nerd del curso que nos explique un tema, le él estábamos... estaba afianzando mucho más, sin duda. Él estaba, cada vez que le Claro, por eso pedían era ayuda, nerd. claro, ahí la afianzaba, en cada explicación afianzaba más del concepto. Claro, claro, Perfecto. qué loco, ¿no? Sí, o sea, son esas cosas que ya viéndolo en retrospectiva te permite, que eso es algo que me encantaría poder volver al colegio con todo este entendimiento de cómo estudiar y cómo aprender, cómo sería cómo sería de eficiente el rato de estudiar. Es maravilloso, por eso es importante tratar de descubrir estas herramientas lo más temprano posible para que puedan sacar el máximo y el jugo del colegio. Y es loco porque ya lo hemos dicho en otros podcasts, pero el profesor te enseña una materia, pero no hay un profesor que te enseñe a estudiar. O sea, de verdad, no hay un profe de que te diga, a ver, para estudiar, haz esto, haz esto, haz esto, sino que te mete a la materia y te dice, bueno, tú verás. Entonces, eso es lo que en nuestro momento yo creo que quizás nos jugó en contra. Yo Y era pienso que que no sabíamos. eso hace la distinción entre los profesores buenos y malos, los que realmente, yo justo ahorita lo que decía la mecha de la historia y la parte inmersiva, yo me acuerdo que tenía un profesor de historia que nos enseñó la Primera Guerra Mundial y la batalla en trincheras, haciendo una batalla de trincheras, pusimos los escritorios como trincheras y tuvimos una pelea con bolas de papel de la trinchera y así fue como introdujo el tema en la parte histórica de la Primera Guerra Mundial, la parte de batallas en trincheras y cómo funcionaba eso. Entonces, después de esa experiencia, el escuchar y aprender sobre trincheras se volvió una cosa maravillosa. Entonces, eso yo pienso también que depende mucho del profesor, el cómo quiera abordar la parte educativa. Y bueno, como en toda profesión hay muy buenos y muy malos elementos, no solo en la parte educativa, pero sin duda la parte educativa tiene muchas herramientas, tiene muchas más herramientas para poder enseñar y tú como estudiante para sacarle el jugo al profesor y a los temas. Totalmente de acuerdo y por lo general, no sé si ustedes, o sea, yo por ejemplo, las memorias de mis mejores profesores son los que me hicieron vivir una experiencia, como dice el Chachis, yo creo que el estudiar y el aprender tiene que ser una experiencia vivencial. O sea, ¿quién no se acuerda del profesor que era chistoso, pero a la vez te enseñaba cosas, como que le tenías mucha más cercanía y mucha más empatía, o el que te hacía sentir algo o te hacía que algo te interese, eso creo que también es un rol muy importante en la educación, ¿no? El motivar. Sí, sin duda, sin duda. Pero bueno, con eso creo que estamos un poco sobre el tiempo. Entonces, este ha sido el tercer episodio de Hoja de Ruta. Les esperamos en el siguiente que viene la próxima semana. Aquí abajo vamos a dejarles los links y los recursos necesarios de los que hemos hablado el día de hoy. Vamos a ponerles las listas de todas las herramientas que hemos hablado. Denle like, suscríbanse y comenten, pongan los temas que quisieran tratar o cuéntenos cuáles son sus mecanismos de estudios. Somos el equipo de Materia Gris. Estamos aquí en Hoja de Ruta en YouTube y en la página de Materia Gris en TikTok. Bueno, yo soy Carlos Chacón, con Meche y Dani. Pues fue un gusto tenerles aquí.